Ingresamos ya hace unos minutitos en la segunda hora y vamos a dialogar, como habíamos prometido, con Diego Principi, quien es empresario, es presidente de Madexa, pero tiene muchas actividades, es también secretario general de la Confederación Empresaria de la Provincia de Buenos Aires e integra el directorio del Puerto La Plata. Diego, buenas tardes, Darío Ríos te saluda, ¿cómo estás? Hola Darío, muy buenas tardes. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, gracias por invitarme unos minutos a participar acá en tu programa. No, gracias a vos y con todas las actividades que tenés, realmente me imagino que el tiempo libre debe ser escaso y lo querés disfrutar con la familia, ¿no? Sí, bueno, más en esta previa, ¿no? De este momento tan decisivo para los futboleros argentinos. Si Así estamos que todos bueno, con, ya con- estamos preparando todos los rituales ¿eh? hay de que ese momento, pero bueno. hay que renovar las eh, cábalas porque el otro día no funcionaron. En fin. Pero eh, bueno. Bueno, Ojalá que tengamos una grata noticia hoy. Pero sí, bueno, ojalá, sí, sí. no todo pasa por el fútbol, ¿no? Eso está más que claro. Así No, por supuesto, que y bueno, bueno, sí es un gran nosotros distractivo a veces, ¿no? en nuestra cultura nacional está muy arraigado, así que es sumamente importante que el resultado sea favorable, por lo menos para levantar un poquito el ánimo. Así es. Y hablando de levantar un poquito el ánimo, estamos ya cerrando el 2022 y cómo vivió la industria este año, que ya estamos a 30 días de terminarlo, ¿no? Sí, mira, lamentablemente, como siempre, hay sectores que en general, por una cuestión de nicho o lo que fuera, tienen un nivel de actividad sostenido y sin mayores dificultades, pero perdón, no es la realidad a la cual están alcanzadas la mayoría de las pymes, ¿no? Hoy en día eh, cada vez se ha estado agudizando más las dificultades para lograr un sostenimiento adecuado de la cadena de aprovisionamiento, ya sea de insumos y materias primas, eh, que bueno, de a poco van a comenzar a plasmar sus efectos en la calle, ¿no? En la vida cotidiana de los ciudadanos y consumidores, que a la hora de buscar algún producto eh, no van a estar disponibles o los periodos de espera son mayores. Eh, Esto, bueno, obviamente la raíz del problema radica en el escaso acceso a las divisas que nuestro país está teniendo y todas las medidas de, de control que el Estado, no voy a calificar si acertado o desacertadamente, ¿no? Pero el Estado ha ido imponiendo para lograr mantener un equilibrio y aminorar las tensiones en ese aspecto, bueno, todo esto se ha ido traduciendo, como te decía, en estas dificultades, que, bueno, aguas abajo, en todas las cadenas de valor, eh, está generando un impacto que no es de lo más halagüeño, ¿no? Sí, claro. Eh, Y esto desde el sector industrial y empresario se fue advirtiendo desde hace tiempo. Eh, ya desde mediados del año pasado habían comenzado a existir otro tipo de dificultades que quizás era, digamos, la onda expansiva de la pandemia y todo el aislamiento, etcétera, que venía en franca retirada y, bueno, obviamente el restablecimiento de los niveles normales de actividad en la industria a nivel mundial y en el tráfico de mercancías, todo eso fue generando grandes dificultades que en la mayoría de los casos, eh, digamos, todo se terminó traduciendo en aumentos de precios, ¿no? En aumentos de precios en dólares, en muchos commodities y, bueno, en insumos y materias primas de la industria en general. Eh,
cuando eso parecía que comenzaba a entrar en un proceso de normalización o de retorno a los niveles eh, prepandemia, eh, tuvimos, bueno, este lamentable hecho bélico entre Rusia y Ucrania, que bueno, generó nuevos impactos, sobre todo en la matriz energética de Europa. No nos olvidemos que Europa tiene un nivel de industrialización muchísimo más elevado que el nuestro y obviamente son productores y proveedores a todo el mundo de un montón de cosas, sobre todo de carácter industrial, ¿no? Y nuevamente se comenzaron a sufrir aumentos en los costos de todos los insumos que nuestra industria también demanda. Sí, Y así a es. eso, bueno, agregarle la escasez o stocks quebrados ha costado mucho reponer. En nuestro caso en particular, bueno, no quiero ser autorreferente, pero No, está bien, está bien. nosotros hemos tenido que tomar medidas extraordinarias respecto a lo que es el abastecimiento y no solo que engrosamos el stock, sino que lo hemos llevado, digamos, a niveles de reposición que hasta si te pones a pensar financieramente también después eso tiene un impacto, pero era la herramienta que más a nuestro alcance estaba. Y así lo han hecho, te diría que todo el mundo. Todo el mundo trató de preservar eh, no solo valor, sino también llamarle como una suerte de seguro o garantía de continuidad eh, al poder tener una reserva adicional de insumos y materias primas. Porque, bueno, está claro que digamos, el panorama que se divisa no es que tienda a normalizarse, sino, digamos, esto ya no es un punto de vista mío, sino me baso en información que uno va colectando a menudo, ¿no? De boca de profesionales en la materia, que, bueno, desde luego sus diagnósticos y análisis apuntan hacia eso. Digamos, hace poquito, hace unas semanas atrás, eh, participé de una charla con Daniel Artana, que es un economista muy conocido, Ajá. y la verdad que citó un ejemplo que me causó un poco de gracia, pero es cierto. Eh, Refiriéndose al ministro de Economía, ¿no? Ya se ha quedado sin conejos en la galera, como para, digamos, ya no hay más nuevos trucos con los cuales ir sorteando estas dificultades, ¿no? Y bueno, hay factores que son tangibles, que tienen que ver en este caso con nuestra principal fábrica de dólares, que es nuestra actividad primaria por excelencia, que es la agricultura. Eh, Sabemos que el contexto del clima no ha sido de lo más favorable y bueno, las consecuencias se van a medir en miles de dólares que no vamos a tener. Claro. Sí, aparte hay un. Y ni hablemos de lo que es ganado, ¿no? Claro. Eh, Hay un. he oído, Sí. bueno, de autoridades de Carvap que, bueno, hay muchísimas extensiones de campo que están siendo utilizadas como forraje, porque ya, digamos, lo que se sembró no podía cosecharse, no valía la pena, no creció, no tiene valor, etcétera. Y bueno, está siendo utilizado como forraje para el ganado, que como tampoco está habiendo pastura y obviamente recursos hídricos suficientes como para sostener el, el nivel, digamos, de masa de los animales, todo eso va a terminar en faena. Y también, digamos, están prediciendo de que luego de esta pseudo abundancia de carne que pueda llegar a haber, vamos a tener un gran faltante. Porque todos conocemos, digamos, cuál es un poco el ciclo de reposición del ganado en pie. No, Sí, no es claro. rápido. Entonces, bueno, Sí, eh, son, lamentablemente, desde mi punto de vista,
y en base a la información que por ahí uno maneja o recibe, el panorama no es bueno. No me gusta decirlo porque yo trato de ser proactivo permanentemente, ¿no? Y tener una visión positiva, porque tenemos responsabilidades sobre nuestros hombros, pero claramente a veces, digamos, te encontrás en estas disyuntivas que lo mismo, se nos acaban los conejos en la galera. Claro, pues estos conejos de la galera, digamos. Sí, Uno se imagina que quizá si hubiera un diálogo más fluido entre todos los sectores productivos con el gobierno y se analizaran algunas cosas, ¿no? En algunas perspectivas como no subestimar las demandas de la industria para saber y de los empresarios para saber si ya estamos en un piso o podemos perforar ese piso claro. para entender lo que es la presión tributaria, el costo laboral, las altas tasas de crédito. Digo, por ahí se juntan entre todos seriamente y sinceramente, aunque estemos encima de un año electoral, por ahí algún conejo puede aparecer o no. A ver, creo que estaba por arribar algunos fondos que se han estado consiguiendo en organismos multilaterales. Eh, el piso, recordemos, se perforó allá por entre mayo y julio, creo que fue. Eh, estuvimos con reservas negativas, ¿sí? Eso está más que claro. Eh, hoy, insisto, todo lo que es la cosecha, la fina, que correspondía creo que a estos meses Sí, sí. venideros, va a ser muy magra. Eh, y dado que el clima no favoreció, entiendo que no se ha podido sembrar en tiempo y forma, entonces eso se va a traducir en un impacto de la cosecha gruesa Mm. de acá a 6 meses, ¿no? Por eso Sí, digo que tenemos un veranito por delante complicado. Ahora bien, más allá de las cuestiones macro, de las que, aclaro, no soy un erudito, simplemente transmito de la información que uno va manejando, ¿no? E interpreta. Eh, hay un componente político y de confianza que también termina, de alguna manera, amplificando las dificultades de la macro, ¿no? sí, sí. Eso es lo más Y grave. esa es un poco digamos, la visión compartida dentro del sector empresario. Digo, los actores principales de la economía, digo, desde el ámbito privado, ¿no? Claro. A veces requerimos un poco eso, digamos, ciertas señales de confianza. Y sobre todo un panorama um, mínimamente medioplacista, claro. Esto no podemos estar con, digamos, proyecciones de a semanas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Diego, ¿hoy ves que el gobierno no cuenta con un plan de industrialización? A ver, en concreto pareciera que no. De todas maneras, digamos, desde lo expresivo se habla mucho sobre la industrialización y también tengo que ser sincero, por lo menos todo lo referido a lo que es acceso al crédito, financiamiento, eso es algo que está disponible. Lógicamente, con las dificultades que hubieron siempre, ¿no? Digo, en cuanto a las exigencias del BCRA que le impone al sistema financiero, en este caso el sistema bancario tiene, digamos, regulaciones y medidas que obviamente a veces dejan a muchas pymes fuera por cuestiones de cumplimiento, ¿no? Digo, hoy en día tenés un 931 vencido y se te puede caer un acuerdo en una cuenta corriente o cosas por el estilo, digamos, es muy apremiante a veces para la pequeña pyme que si no ha estado, digamos, debidamente equilibrada y con un respaldo sostenido, se cae del sistema, ¿entendés? Lamentablemente eso también pasa. No digo que sea la generalidad o la gran mayoría, pero
por más que tengamos crédito, también entendamos que hoy el consumo está tendiendo a la baja. Sí, sí. Y ahí ya el factor es una mezcla de, bueno, claramente, inflación, falta de oferta, especulación, llámale como quieras. Digo, el asalariado está perdiendo, digamos, un poder de compra, lamentablemente, en el orden del 7% mensual. Eso está claro. Porque la inflación básicamente es eso, es un impuesto en el salario. Digamos, va perjudicando el poder adquisitivo de las personas. Sí, sí, Digamos, hay que decirlo como es. se ve claramente en la Entonces, caída de los consumos en los supermercados, ¿no? Y en los negocios de barrio. sí, sin duda. Bueno, y la actividad industrial también y todo el comercio en general, salvo, digamos, temporadas particulares. A ver, ahora estamos desde el sector comercial, entiendo que todos nuestros colegas prendiéndole una vela a cada santo para que tengamos una temporada navideña un poco eh, más abultada, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, Honestamente, esos climas que se se están vivían barajando antes. bonos y Claro. refuerzos y cosas por el estilo, pero bueno, son paliativos, que no digo que estén mal, todo lo contrario, pero bueno, el tema de fondo no termina de resolverse. Claro. Mucho se habla también del tema de la necesidad de exportar. Vos como empresario, como industrial, ¿también crees que es necesario definir sectores y potenciarlos, darle las ventajas para que puedan hacerlo? ¿O hay que ver a Sí. toda la industria con los mismos niveles? Mirá, sin duda que el camino de la salida de nuestro país, insisto, nosotros no tenemos la fábrica de dólares. La única fábrica de dólares fuerte, digamos, y hoy por excelencia, es nuestras actividades primarias, ¿no? Ya sea tanto el grano, la minería, energía. Ahora, el sector industrial, que agrega mucho valor, también tiene la responsabilidad de salir a buscar mercados. El tema es que por ahí no todos están preparados y con el nivel suficiente de calidad o escala que quizás el mundo exige, ¿sí? Eso por un lado. Y lógicamente, lo que vos mencionabas, si desde el Estado buscamos y coincidimos en esta búsqueda de nuevos mercados para las pymes argentinas, habrá que, en este caso, y eso es una opinión mía, desarrollar determinadas cadenas de valor, ¿sí? No, que no involucren obviamente a una única gran empresa, sino a toda su cadena de proveedores, por ejemplo, de toda naturaleza. Entonces, eficientizar estas cadenas para lograr que en este caso determinada producción de ciertos artículos o bienes sean competitivos. Pero bueno, esto demanda mucho trabajo, que no digo que sea imposible de hacer, pero entiendo que debería propiciarse en el marco de un consenso, de un acuerdo general, Estado, en este caso, bueno, nosotros como representantes de la gremial empresaria y desde luego también otra pata del Estado, si querés, eh, digamos, las universidades que tienen un alto impacto en el desarrollo de los lugares donde están instaladas, como es el caso de La Plata, que tenemos la virtud de contar con tanto universidades públicas como privadas en un número importante. eh, Ese trabajo colaborativo y en conjunto yo creo que en un plazo razonable de tiempo puede generar este impacto positivo, ¿sí? Obviamente la pata del Estado es sumamente importante con medidas concretas, ya sea de incentivos fiscales o líneas de financiamiento mucho más beneficiosas para casos particulares, ¿no? Sobre todo lo que es inversiones en bienes de capital o proyectos de inversión. No hablo de capital de trabajo, ¿no? Digo, adquisición de tecnología. Esas líneas las han habido siempre. No sé si quizás en el volumen que necesita todo nuestro tejido industrial. Pero bueno,
también hay un tema de oferta y demanda. Si las pymes se encuentran cada vez más excluidas, o hay un número creciente de pymes que quedan excluidas del acceso a este tipo de ayudas, bueno, ahí estamos un poco complicados, pero bueno, entiendo que también hay determinadas regulaciones que las debemos cumplir todos, ¿no? En eso la ecuanimidad creo que es lo que tiene que primar. Diego, ¿cómo ves tu experiencia que ingresaste este año al directorio del Puerto de la Plata? ¿Cómo ves el desarrollo del puerto, las posibilidades que Bueno, esta puede... es mi segunda experiencia en el directorio. Yo en el periodo 2013-2016 eh, formé parte de este mismo directorio, obviamente con con otros otros? integrantes. Claro. En aquel entonces lo hice en representación de la Unión Industrial de la provincia. Hoy estoy orgullosamente como representante de mi ciudad. Eh, Eso ha sido algo, digo, lo tomé de una forma muy, muy grata cuando me fue solicitado por el intendente. Eh, al depositar en mí esa responsabilidad y confianza de velar por los intereses del sector productivo platense. Eh, Insisto en que nuestro puerto es la puerta de salida para toda la potencialidad que La Plata y el Gran La Plata, e incluso me animo a sumar a los partidos aledaños, en Claro. conjunto tenemos. Ahora bien, más allá de las modernas instalaciones y, permitime decir, digamos, los falsos argumentos que se han esgrimido históricamente respecto a temas de accesos, Sí, claro. eso, que son mejorables, no tengo ninguna duda, y de hecho se está trabajando en eso, pero no son la condición sine qua non para decir que el puerto no esté operando en su máximo esplendor. Las cuestiones que lo impiden son muy particulares, ¿no? Eso lo sabemos. Cuando este proyecto se planificó, el perfil del comercio exterior en Argentina era creciente, se estaba aproximando a los 2 millones de TEUs anuales, y obviamente las terminales preexistentes a Tec Plata estaban casi al borde del colapso. Entonces era menester iniciar una inversión de esa naturaleza para recibir el derrame de este crecimiento que se avisoraba en el COMEX argentino. Lamentablemente eso no sucedió, cuestiones de contexto, de macroeconomía, de política, llamarle como quieras. Hoy creo que no sé si llegamos al 1.300.000, o sea, en vez de, no digo superar ese volumen que se esperaba, pero habernos mantenido cerca, de hecho retrocedió. Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿no? Hoy el volumen a nivel nacional no es suficiente para mantener activas a todas las terminales. Desde luego, las que tienen consolidados sus negocios defienden con uñas y dientes la poca carga Sí, claro. que poseen, ¿no? Y después, bueno, hay intereses de toda naturaleza, sobre todo de grandes corporaciones económicas que tienen el dominio de las aguas, de las naves, de las terminales. Entonces, bueno, quizás, sin entrar en mayores detalles, hagan falta decisiones de índole quizás política que fuercen la toma de ciertas decisiones de los privados que, bueno, se traduzcan en un beneficio para nuestra región, ¿no? Ujú. De hecho, las permanentes prórrogas de los permisos de operaciones de ciertas terminales de Buenos Aires están perjudicando eso, ¿no? Claro, claramente. Eh, Diego,
Eso por un lado. Sí. Después, insisto, también el empresariado de la región, tenemos que, de alguna manera, ponernos al hombro la responsabilidad de salir a desarrollar mercados hacia afuera. Digo, si tenemos la herramienta a mano, que en este caso es el puerto, entonces reorientemos nuestras estrategias para ver si podemos salir a captar mercados hacia afuera, ¿no? Sí, sí. Digo, más allá de la potencialidad, porque siempre se habla de potencialidad, pero casos concretos son relativamente pocos, ¿no? Hoy, por ejemplo, uno de los principales clientes de nuestra terminal es el frigorífico Gorina, que el 100% de sus exportaciones las cursa a través de Tecplata. Ojalá tengamos cientos de clientes como Gorina, ¿sí? Eso es lo que también nos daría un gran movimiento a nuestra terminal y todo lo que eso conlleva. No nos olvidemos que la terminal es una empresa privada que tiene una concesión sobre la margen de Berisso, pero el Puerto de La Plata tiene muchos otros muelles. También tenemos una terminal de combustibles que está muy activa, que hay proyectos también para aumentar un poco el volumen del comercio en ella. Hay muchísimos otros proyectos que se están evaluando. Insisto, todos están en etapas muy tempranas aún, pero yo creo que se están dando pasos en pro de que todo esto que estamos describiendo y que soñamos en esta potencialidad transformada en actividades reales, se va a dar, tarde o temprano se va a dar. Diego, te agradecemos mucho estos minutos que nos diste. No, bueno, por favor. esperemos que el año que viene tengamos una perspectiva por lo menos de mayor previsibilidad, porque sabemos que va a ser Así es. un año Yo creo durísimo. que la previsibilidad va a ser digamos, una componente importante de las soluciones que necesitamos. Sí, si no, es imposible. Así es. Te mandamos un gran abrazo y bueno, esperemos verte antes de fin de año. Bueno, muchas felicidades si no nos vemos. Bueno, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, Diego. Bueno, dialogamos con Diego Príncipe, que nos ha hecho un panorama bastante completo de la situación de las pymes. Él es empresario, presidente de Madexa, secretario general de CEPBA y director del Puerto de La Plata.